decir que Monseñor Delgado es rector del Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de La Plata, donde es también profesor de distintas materias teológicas. Es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino y se ha desempeñado como profesor en distintas materias filosóficas y teológicas en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma entre los años 98 al 2001 y su especialidad justamente es escatología. Por eso les insistía que, sobre todo, las preguntas más específicas las dejé para Monseñor. Bueno, vamos a escuchar acerca de los últimos tiempos, de la perspectiva teológica de los últimos tiempos. Muy bien, bueno, comienzo agradeciendo la invitación, que es un honor poder desarrollar temas que realmente a mí me resultan bastante interesantes. Como estamos un poco acotados por el tiempo y el tema es muy amplio, ustedes se dan cuenta del título, es una perspectiva teológica del fin de los tiempos, es muy amplio, requiere de tiempo para poder explayarse adecuadamente en temas que tiene muchos puntos, que suscitan muchas preguntas, muchas cuestiones. Mi idea era ir leyendo, más explicando que leyendo, pero como estamos acotados en el tiempo, voy a tratar de ajustarme más al texto, va a ser un poco más aburrido, pero también trataré de mezclar con alguna explicación. El primer texto que nosotros tenemos que analizar, primero, me voy a concentrar sobre cuestiones generales acerca del fin de los tiempos, no voy a descender a demasiados particulares. Para eso voy a dividir la exposición en dos partes, una que es el análisis de los textos bíblicos y después algunas reflexiones teológicas que merezcan hacer este análisis. No voy a entrar, porque eso sería un capítulo aparte, que merecería una atención tal vez de un solo congreso, toda la parte de la tradición patrística, por ejemplo, acerca del fin de los tiempos, sería imposible de abarcar. Así que voy a pegar el salto, no por desechar la tradición patrística, que eso sería protestante, concentrarse solo con la sola escritura, pero bueno, me voy a concentrar en ese texto bíblico y algunas reflexiones teológicas. El primer texto que vamos a analizar es el de Mateo, capítulo 24, que ustedes tienen, el primero que tienen ahí en las hojas, y va a estar proyectado ahí. Es un texto complicado y que requiere un especial esfuerzo de concentración para su interpretación. Pongámonos en contexto. Jesucristo, en el capítulo 23 del mismo Evangelio, que aquí no aparece en el texto ustedes tienen solamente el capítulo 24, pero antes, en el capítulo 23, Jesucristo acaba de dirigir sus diatribas contra los escribas y fariseos. Había denunciado públicamente su hipocresía y lo hace en el templo. Terminado eso, Jesús abandona el templo. Por eso ustedes ven, el versículo 1 comienza diciendo, saliendo Jesús del templo. Ya nos ubicamos geográficamente. Jesús sale del templo, se dirige al Monte de los Olivos, seguidos por sus discípulos. Herodes, el que se llamaba el Grande, para congraciarse con los judíos, había comenzado hacía ya bastante tiempo la reconstrucción del templo de Zorobabel, llamado de Zorobabel, el segundo templo. En época de Jesucristo ese templo ya estaba bastante avanzado la reconstrucción y se podían apreciar los grandes pórticos, las columnas, los muros de piedra finamente labrados. Los discípulos del Señor, como todo judío de aquella época, se sentía orgulloso de esa reconstrucción y por eso, admirados, llaman la atención del Señor sobre la belleza del nuevo templo. Ustedes pueden ver, no vamos a leer cada uno de los versículos, pueden ir siguiendo ahí más o menos los versículos, como los discípulos dicen, mira Señor, las piedras del templo, qué hermosa la reconstrucción. La respuesta del Señor cae como un balde de agua fría sobre la cálida emoción de sus discípulos. En el versículo 2, ustedes pueden leer, de este templo, de esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Continúa Jesús el camino con sus discípulos, llegan al Monte de los Olivos, desde allí se podía ver posiblemente la belleza del templo. Los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una doble pregunta. Primero, se interesan por el tiempo en que sucederá la destrucción de la casa de Dios. El Señor les acaba de decir, el templo va a ser destruido. ¿Cuándo va a suceder eso?
Y le hacen una segunda pregunta: ¿cuáles serán las señales de su última venida y del fin del mundo? Jesucristo había hecho referencia solamente a la destrucción de Jerusalén, pero los discípulos extienden su pregunta hacia un tema sobre el cual el Señor no había dicho nada. Llamo la atención sobre este hecho. Hay una vinculación entre lo que Jesús profetizó, la caída del templo de Jerusalén, y lo que los discípulos preguntan sobre el fin de los tiempos. En la mentalidad de los discípulos hay una vinculación entre estos dos aspectos, entre estos dos momentos. El Señor no refuta esa vinculación entre un hecho que podemos llamar intrahistórico, que sucede en la historia concreta, la destrucción de Jerusalén, y algo que va a marcar el fin de la historia y que va a dar paso al término de la historia, algo que podemos llamar de alguna manera metahistórico, más allá de la historia. Nos preguntamos, ¿qué une esos sucesos, el intrahistórico y el final, el paso hacia afuera de la historia? ¿Cómo lo histórico y lo que llamamos metahistórico están vinculados? Esa es la pregunta que nos hacemos. Alcanzamos la respuesta a este interrogante de manera paulatina. Digamos que el Señor no responde inmediatamente a la pregunta que se le acaba de formular. Los discípulos dicen: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuáles son las señales precursoras del fin de los tiempos? Jesús no responde de entrada. Comienza más bien con una advertencia. Ustedes ponen el versículo 4. No sé ahí hasta el versículo 8 llega. Bueno, versículo 4. Cuidaos que nadie os engañe. En la cuestión sobre la que los discípulos preguntan, hay que estar atentos, porque es fácil ser inducidos al error. Hay que evitar interpretar a la ligera lo que el Señor ahora les va a decir. Entonces, primero la advertencia: cuidaos que nadie les engañe. Era común entre los judíos de la época del Señor esperar un reino mesiánico glorioso con el que se pondría fin a aquel mundo lleno de impiedad. Ese fin sería precedido por grandes calamidades, guerras, pestes, hambre, y la más grande de esas calamidades sería sin duda la destrucción del templo y de la ciudad santa. Se entiende entonces que si va a venir esta gran calamidad, entonces porque estamos al fin de los tiempos. Entonces, ¿cuándo viene? La pregunta de los discípulos vinculando los dos temas. El profeta Daniel había ya profetizado cómo iba a ser esa destrucción del templo. Incluso entre los cristianos, usurpando el nombre de Jesucristo, cuando llegaran esos días de las calamidades, van a anunciar la parusía del Señor. La parusía significa la última venida del Señor. La iban a anunciar como algo inminente. Por eso Jesús advierte a los discípulos que no se dejen engañar. La destrucción del templo va a suceder como el Señor lo acaba de profetizar. Pero ellos, los discípulos, no deberán creer que por eso el fin va a llegar rápidamente. Fíjense, el versículo 6 dice: mirad que no os turbéis, esto en efecto debe suceder, pero no es todavía el fin. Jesucristo, por lo tanto, acepta en parte la creencia de los discípulos. Hay vinculación entre la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos, pero esa relación no es como la de una señal que anuncia la llegada de la parusía como algo inminente. Hay relación, pero la relación no es de algo inminente, que va a suceder inmediatamente. En esto, Jesucristo corrige la visión de los discípulos. Es necesario estar atentos a ello para no ser engañados. El fin no sería todavía cercano. Jesucristo continúa la enseñanza. Los discípulos del Señor, los que acababan de interrogarlo y los que vendrán después, deberán prepararse para superar muchas dificultades. No solo habrá guerras, pestes, hambre y terremotos, lo que anuncian los versículos 6 y 7, sino también persecuciones animadas por los mismos hermanos. ¿Podemos pasar al versículo 9 al 12? Ustedes ahí pueden leer lo que los discípulos tendrán que padecer desde dentro mismo de la comunidad cristiana.
El odio del mundo hacia Cristo va a penetrar en la misma iglesia. La caridad entre los hermanos se enfriará. El versículo 12. Por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Para la época en la que el evangelista San Mateo escribe, algunas de estas profecías ya se habían cumplido, pero no es necesario pensar que ya no deberían tener más lugar en la historia de la Iglesia. O sea que algo que pasó puede todavía continuar sucediendo. Las profecías no se cierran inmediatamente, quedan abiertas, aun cuando conocen cumplimientos parciales. Lo que el Señor anuncia parece ser algo constante en la vida de la comunidad de los discípulos, en aquel entonces y en nuestro entonces, también ahora. Cuando veamos cumplidas estas profecías, por lo tanto, no por ello debemos pensar que llegó el fin. Estas dificultades no son sino el comienzo de los dolores, versículo 8. El Señor presenta, por consiguiente, los acontecimientos dolorosos como el comienzo. Nosotros podemos hablar de anticipo del fin, pero no como el fin mismo. Como dijimos, el Señor ratifica la vinculación que los discípulos establecen entre tales acontecimientos y el fin de los tiempos. Nos quedará ver más adelante qué tipo de vinculación es esta. Es importante rescatar por ahora que el Señor explicita esa vinculación con el término comienzo, comienzo de los dolores, comienzo del fin. Y nosotros podemos entender, como lo vamos a desarrollar más adelante, también como anticipo. Es una clave importante. Eso que sucedió en Jerusalén, la caída del templo, es un anticipo de lo que vendrá. Vamos a ir explicitando esto todavía más. La respuesta del Señor no se acaba en esta advertencia. Una vez hecha, se abre a la exhortación. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Versículo 13. La actitud que la pide a sus discípulos será la de la paciencia hasta el fin. Este llamado a la resistencia paciente, que después le vamos a dar el nombre de martirio, es muy sugestivo y nos dice muchas cosas dentro de las conclusiones que podemos sacar al respecto. Las guerras y las tribulaciones que el Señor profetiza pueden entenderse de la acción bélica que llevará a la destrucción de Jerusalén, hecho que se verificó en el año 70 de nuestra era. Pero como toda profecía, su realización no es única. Aunque ella haya tenido en aquella destrucción un primer cumplimiento, la profecía permanece abierta. Como dice el padre Castellani, toda profecía se desenvuelve en dos planos y se refiere a la vez a dos sucesos. Uno próximo, llamado tipo, y otro remoto, llamado antitipo. Hay una relación de semejanza entre el tipo, conocido mejor por el profeta a causa de su mayor cercanía, y el antitipo. Como veremos, la relación que hay entre el tipo y el antitipo no es de mero simbolismo o semejanza. Uno, el tipo comienza, anticipa, da a pregustar el antitipo, porque guarda con él una relación mucho más intrínseca, es decir, no es una mera semejanza, esto se parece a aquello, entonces una cosa me remite a la otra como desde afuera. Hay una vinculación por dentro de los mismos acontecimientos que nos va a ir mostrando de a poco cuál es el nervio que conduce toda la historia humana. O sea, que no es solamente semejanza, parecido, sino algo más profundo. Eso más profundo por ahora nosotros lo estamos denominando con el término anticipo. Lo que el Señor anuncia para el futuro, aunque haya tenido ya un primer cumplimiento, sigue cumpliéndose en nuestros días y así lo será hasta el fin de los tiempos. Las sucesivas realizaciones de la profecía indican que lo que ella anuncia no es, en primer lugar, la inminencia de la llegada del fin. La historia de los hombres, como la vida del Señor, estará toda ella marcada por esta situación de tensión y de cruz.
cada acontecimiento histórico está marcada por esta relación también con el fin. Anticipa, prepara ese fin. Por eso las profecías referidas a los acontecimientos en los que se verifica esta tensión no son una señal del fin en cuanto próximo, aunque ese fin realmente sea próximo. De alguna manera, el fin se refleja y anticipa en esos hechos históricos, violentos, anticristianos, sin que deban ser necesariamente tomados como señales de la inminencia del fin. Veremos que la razón de que la historia humana así transcurra tiene que ver con el modo con que sucederá el fin, y eso se relaciona con la misma suerte del Señor en su vida pública. En la historia nosotros reproducimos la vida de Jesucristo, y que así como Él pasó por la cruz, la historia humana también pasa por la cruz antes de llegar a la resurrección, a la victoria final. Completamos, como dice San Pablo, en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo, no porque en realidad le falte algo, sino que nosotros como que nos beneficiamos y completamos, vivimos eso que ha vivido anticipadamente el Señor. Volvamos al texto. Lo que continúa diciendo Jesucristo se refiere todavía a la destrucción del templo como cumplimiento de la profecía de Daniel, versículos 15 al 21, que todavía no está aquí en la pantalla. En esta profecía tenemos una ilustración de lo que acabamos de decir. El anuncio del profeta tuvo un primer cumplimiento en la instalación de la estatua de Baal en el altar del templo hecha por Antíoco Epífanes. Si ustedes van a la Biblia, en el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 57, van a ver cómo se cumplió ya esa profecía de Daniel. Pero luego de eso, la profecía siguió abierta y de hecho encontró otro cumplimiento en tiempos de la destrucción del templo de Jerusalén, 70 después de Cristo. No se sabe a ciencia cierta cuál haya sido este último hecho abominable, la abominación de la desolación. Al parecer pudo ser una profanación que tuvo lugar en el año 69 después de Cristo, hecha por los celotes, partido de fanáticos exaltados que cometieron en el templo y en la ciudad crímenes espantosos. También pudo ser la profanación de toda la tierra de Palestina, singularmente de Jerusalén y del templo, realizada por los ejércitos romanos, que en sus banderas y estandartes lucían emblemas e imágenes de divinidades paganas, a las cuales se les rindió culto con sacrificios en la explanada del templo una vez que lo destruyeron. Como sea, Jesús anuncia a sus discípulos un cumplimiento muy cercano de esta profanación que conducirá a la destrucción del templo. Por eso advierte a los suyos que cuando ello suceda, no se confundan pensando que llegó el tiempo de la parucía y que por lo tanto no deben apresurarse a ir a Jerusalén para asistir a la venida última del Señor. Al contrario, cuando eso suceda, deberán huir sin volver atrás la mirada. Lo dice el Señor en estos versículos que ustedes pueden leer. De hecho, los cristianos que estaban en Jerusalén en ese tiempo, preavisados por Jesucristo, huyeron hacia una ciudad, la ciudad de Pella, que estaba cerca, al otro lado del Jordán, y allí se refugiaron, poniéndose a salvo del peligro que destruyó a la ciudad santa. La profecía de Jesús se cumplió, pero también sigue abierta. Podemos esperar para el final una nueva abominación de la desolación. Ello, al parecer, implicaría o una nueva construcción del templo, porque la abominación de la desolación se va a instaurar en el templo, o la existencia de un templo que haya reemplazado al antiguo y que sea el emblema de la cristiandad. Con esta nueva referencia de la profecía se entiende mejor estas misteriosas palabras del Señor que leemos en el versículo 21. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Que la destrucción del templo haya significado para Israel su mayor tribulación, se puede aceptar. Sin embargo, se puede comprender igualmente que no habrá jamás una tribulación semejante. ¿Ha sido la destrucción de Jerusalén la mayor catástrofe de toda la historia de la humanidad? Lo que aquí se profetiza más bien parece referirse
a una última y más terrible calamidad que aún no ha llegado, pero que de alguna manera ya se ha hecho presente en sus tipos históricos. Aunque la destrucción de la ciudad santa diga algo de la tribulación final, sin embargo, no puede ser tomada sin más como señal de su proximidad. Signo que preanuncia la inminencia del fin, en cambio, será la predicación del Evangelio a todas las naciones. Versículo 14. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, en testimonio a todos los pueblos. Entonces vendrá el fin. Indicación preciosa. ¿Qué significa esto? Que mientras dure la misión de la Iglesia, que Jesucristo le encomendó antes de subir al cielo, no va a llegar el fin. La tarea apostólica deberá primero ser cumplida. El fin no va a venir como una interrupción de lo que la Iglesia debe hacer. La misión se va a cumplir primero. Así que podemos estar tranquilos, por lo menos si viene el fin, misión cumplida. No falta nada. Esa es la profecía de Jesucristo. Es un dato importante porque ante la profecía de una creciente maldad en el mundo, los discípulos del Señor podrían caer en la tentación del pesimismo y desesperar pensando que la labor apostólica carecerá de sentido. La misión de los discípulos es dar testimonio del Evangelio, y aunque ello implique derramar la sangre, la misión igualmente se verá cumplida y por excelencia. El apostolado de la Iglesia, por lo tanto, no se justifica por su éxito, si por éxito lo tomamos con los parámetros mundanos. La misión de la Iglesia se justifica por la voluntad de su fundador. Así, ante el relato exultante de los apóstoles de sus éxitos misioneros, el Señor los llama a la mesura, invitándolos más bien a alegrarse de que sus nombres están escritos en el cielo. Los discípulos decían: hemos anunciado tu nombre y hasta los demonios se nos doblegaban. Pónganse más contentos de que su nombre esté escrito en el cielo. Y mientras tanto, ustedes son siervos inútiles, nada más. Otro baldazo de agua fría para los discípulos, pero que vino bien. San Pablo recoge esta misma señal cuando habla de la necesidad de que los gentiles hayan entrado en la Iglesia como signo del fin del mundo. Romanos 11:25, ese texto no lo tenemos aquí. Como señal de la parusía, la predicación del Evangelio a todas las naciones es una señal más que suficiente. No es necesario querer contar con otro indicio que testifique la veracidad de la última venida del Señor. Cuando esta venida suceda, no habrá lugar a dudas, porque el Señor se presentará como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el poniente. La próxima pantalla, ¿verdad? Vean el versículo 27 y también el versículo 28. Del mismo modo que la presencia de un cadáver es delatada por las águilas que junto a él se juntan, así también la parusía del Señor no puede pasar inadvertida. Este texto muy misterioso del versículo 28 tiene muchas interpretaciones y los padres tienen riquísimas interpretaciones al respecto. Pero aquí podemos darle este sentido, uno de los tantos, un signo de que la presencia del Señor en el último tiempo no va a pasar desapercibida. Como el relámpago que se lo ve y brilla de oriente a occidente, así será la venida del Señor. Nadie puede decir que no viene. Nadie puede estar distraído y decir: ay, no me di cuenta. Así como se ve que el cadáver está en el desierto porque las águilas van a comer, así también se va a ver la venida del Señor. Otra interpretación, más oculta pero posible, de este versículo 28 es que la imagen del cadáver se puede referir al pecador muerto a la vida de la gracia. Así el texto estaría diciendo que el pecador no podrá esconderse del juicio del Señor. Donde él se encuentre será alcanzado por las águilas, símbolos del aparato terrorífico con que Jesús va a juzgar a los pecadores al final de los tiempos. O sea, no hay donde esconderse, pero la idea es la misma. Cuando llegue el fin, todo el mundo se va a dar cuenta. Por eso será necesario estar precavidos contra los falsos profetas que aparecerán queriendo indicar aquí o allí la venida del Señor.
La parusía tendrá dimensiones cósmicas evidentes. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará más su fulgor, los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. No quedará limitado a un pequeño espacio ni a una realidad interior. Versículo 26. Si os dicen, está en el desierto, no salgáis, no está en un pequeño espacio, aunque el desierto sea grande. Si te dice, está en las bodegas, no le creáis, no es un espacio cerrado. Nadie podrá decir, por lo tanto, que se da en el desierto o en algún lugar oculto. Aunque argumenten sus afirmaciones con prodigios, no hay que creerles. Aunque yo haga un milagro acá y diga, hice un milagro, ¿me creen? Y después le diga, el Señor está en la puerta, no vayan, es mentira. No se puede creer esos milagros. Son falsos cristos que podrían inducir a error incluso a los mismos elegidos si eso fuera posible. Ya en Mateo 7, capítulo 7, versículo 22, Jesucristo criticaba a aquellos que aún habiendo hecho grandes prodigios, solo seguían al Señor con sus labios, pero no con el corazón. En el día final de nada les va a servir llamar a Jesucristo Señor, Señor, ni sus grandes milagros podrán granjearle un lugar junto a Jesucristo. Estas ideas van a quedar recogidas también en el Apocalipsis, donde se refiere que el profeta de la bestia va a inducir a muchos a adorar a la bestia, realizando prodigios y milagros. Sin duda, ese poder de hacer milagros no proviene de Dios, sino del dragón, del demonio, al que tanto la bestia como su profeta sirven, y ya vamos a ver ese texto. Cuando llegue el momento, por lo tanto, que el Señor nos revela, vendrá el fin. En medio de cataclismos cósmicos aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Hasta qué versículo estamos ahí? Está versículo 30, versículo 30 o 31. El último advenimiento del Señor no será un acontecimiento alegre. El lamento y la compunción serán un elemento característico de ese momento crucial. Los intérpretes discuten sobre qué será esta señal misteriosa. Según la opinión más extendida entre antiguos y modernos, esa señal será la cruz, que de alguna manera aparecerá dibujada en el espacio. Para otros, son las mismas perturbaciones cósmicas que se acababan de mencionar. No falta los que ven en esta señal al mismo Hijo del Hombre. Lo cierto es que recién ahora los discípulos pueden entender la respuesta que el Señor les da. Ellos preguntaron por señales precursoras y por el tiempo de la parusía. Jesús les ha contestado, en cuanto al tiempo, negativamente. No será antes de que se acabe la predicación del Evangelio a todas las naciones. En cuanto a las señales, no habrá ninguna salvo el mismo Hijo del Hombre. Del mismo modo había respondido el Señor al pedido de los fariseos para creer en Él. Los fariseos decían, ¿qué señal haces para que creamos en ti? A ellos no se les dará ninguna señal, sino la de Jonás, es decir, la del Señor mismo muerto y resucitado. Solo los falsos profetas fingen señales anunciadoras del fin. Pero este fin vendrá de manera inequívoca, mostrando de manera repentina al Señor viniendo a la tierra en gloria y poder para juzgar a los hombres. Pasemos al segundo texto. Ahí está. Segunda Tesalonicenses, de San Pablo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Haciéndose eco de las advertencias del Señor a sus discípulos, también San Pablo amonesta a los tesalonicenses que no se dejen engañar. La parusía del Señor no tendrá lugar de manera inmediata. Antes habrá de venir la gran apostasía y el reino del anticristo. Ya Jesús, instruyendo a sus discípulos, les preguntaba, por ejemplo, en el capítulo 18 de San Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y el mismo Señor, en el Evangelio de San Mateo que acabamos de leer, afirmaba que al final, a causa de la extensión de la maldad en la tierra, la caridad de muchos se enfriará.
Del mismo modo, San Pablo anuncia para el fin del mundo una apostasía general. En esto, el apóstol no indica nada nuevo respecto del texto de San Mateo. Repite lo mismo. Al final habrá una gran apostasía. La caridad se enfriará. Pero junto a esta apostasía, San Pablo profetiza también la venida de un personaje misterioso, al que da el nombre de hombre impío, hijo de la perdición. Él será la abominación de la desolación profetizada por Jesucristo para el fin de los tiempos. Nosotros, siguiendo la terminología de San Juan, que vamos a analizar después, lo llamamos anticristo, porque se va a oponer y rebelar contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, versículo 4. Este hombre, el hombre impío, hijo de la perdición, llegará a sentarse en el templo y se mostrará como Dios. Su soberbia será tal que no le bastará oponerse a que Dios sea reverenciado y adorado, sino que pretenderá para sí el culto que solo a Dios es debido. Es decir, se va a proclamar como Dios y va a exigir que todos los hombres lo adoren y obedezcan. Para ello, con el poder del diablo, hará multitud de milagros y de prodigios, versículos 9 al 10. ¿Está ahí? Eso también nos lo había dicho el Evangelio de San Mateo. Una aclaración. En griego, este hombre se llama hombre impío. En griego, esta impiedad que califica al anticristo se expresa con el término anomos, es decir, sin ley, versículo 3. Hombre impío en griego es anomos. Si lo tenemos que traducir literalmente, tenemos que traducirlo hombre sin ley. La traducción es literal, pero requiere una aclaración. En su sentido intensivo significa que el anticristo, el hombre de la impiedad, no solo se va a rebelar contra la ley o que va a vivir sin ley, sino que él mismo será la ley. De esta manera el anticristo cumple en sí la gran tentación que el diablo hizo al primer hombre, ser como Dios. Va a vivir sin la ley de Dios porque él va a ser su propia ley. Al comienzo de la historia, Satanás desafió a Adán y a Eva a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, asegurándoles que con ellos serían como Dios. Así, al seguir la instigación diabólica, el primer hombre quiso ser para sí mismo la norma o ley que estableciera lo que es bueno y verdadero. El hombre, al pecar, quiso ser para sí ley, quiso emanciparse del Creador, sin que Dios tuviera ya nada que decirle. No tiene que marcarle lo que es bueno y lo que es verdadero. El hombre se lo determina a sí mismo, es su propia ley. ¿Ven? Entonces, el hombre impío va a ser la ley. Yo digo lo que está bien, digo lo que es verdad. Esta es a la vez la gran tentación que recorre toda la historia de la humanidad y aparece plenamente realizada en la figura del anticristo. Se entiende por qué el anticristo es anomos. Jesucristo no quiso para sí sino cumplir la voluntad del Padre. Su obediencia fue extrema porque fue extremo su amor. Se sometió libremente a la ley y designio del Padre. Cristo es al revés. Cristo se sometió por obediencia a la ley del Padre. El Padre que había preparado para Jesús la muerte en cruz. El Señor es todo devoción al Padre. Nada más opuesto a Cristo que la rebelión contra el Padre. El anticristo, en cambio, es la antítesis de la devoción al Padre y de todo lo que venga de Él. Se comprende así también por qué el término anomos sea traducido por impío y no simplemente por sin ley. En el anticristo bulle con todas sus fuerzas el odio satánico contra Dios Padre. Y como nada puede hacer contra Él, contra Dios, busca al menos dañarlo y contradecirlo en todo lo que se refiere a Él, es decir, su Hijo y la creación, nosotros. Con el anticristo, el diablo hará la mayor y más burlesca caricatura de Cristo, cambiando su devoción filial por impiedad. Anomos, sin ley, impío. Este hijo de la perdición no se manifestará sino hasta el fin,
Porque por ahora hay un impedimento, versículo 7, en griego katejon, que retiene la manifestación del anticristo. No se nos dice cuál es este impedimento. Sin embargo, el anticristo no se manifestará porque, no es que no se va a manifestar porque en algún momento haya vencido el impedimento, sino solamente porque este impedimento, por especial designio de Dios, va a dejar de actuar. El hombre impío actuará solamente cuando el impedimento, versículo 7, sea quitado de en medio. Dios tiene en sus manos la historia. Él va a quitar el impedimento para que se manifieste el anticristo. No es que el anticristo lo va a vencer al impedimento. Es como si hubiera un ladrón que quiere entrar y está la puerta cerrada y no puede destruir la puerta. La puerta es el impedimento. Si yo la abro, yo lo hago entrar al impedimento, al ladrón. ¿Pero qué? Para pegarle por la cabeza. Entonces no es que me venció el impedimento o entró a la fuerza sin que yo quisiera. Yo lo voy a entrar para destruirlo. El impedimento es quitado no porque el anticristo vence, sino porque Cristo vence al anticristo. Terminó la historia, ahora sí, se termina la historia con la destrucción del último enemigo que es el anticristo. Este impedimento es algo que ya en tiempos de San Pablo retenía la manifestación del anticristo. Quiere decir que de no haber existido ese impedimento, el impío se hubiera podido mostrar. El anticristo actuará de hecho en el futuro, pero pudo actuar ya en tiempos de San Pablo. Su realidad amenaza a la historia entera, es contemporánea a toda la historia. El tiempo del impío, sin embargo, ha sido fijado por Dios y él no puede hacer nada para adelantarlo o alcanzarlo. Pero si bien el anticristo todavía no se manifiesta, en el versículo 7 se habla del misterio de iniquidad, que sí ya está actuando en el mundo. Combate contra el misterio de piedad. Podemos imaginarnos ahora la parábola del trigo y la cizaña, crecen juntos, misterio de iniquidad y misterio de piedad. La historia de los hombres discurre al son de esta secreta lucha ocultamente animada por poderes preternaturales. Por eso se lo llama un misterio, es decir, porque hunde sus raíces más allá del plano natural. Esa lucha, por tanto, no es una mera hostilidad humana, no son hombres que luchan contra hombres y nada más. El principio de comprensión del núcleo esencial de la historia está más allá de la mirada humana. Donde hay mal, siempre puede olerse algo del azufre del infierno. Pero no pensemos que esta iniquidad se identifique con el demonio. El diablo ciertamente actúa y anima esta iniquidad, pero esa iniquidad también es humana, aunque como humana no sea misterio. El misterio de iniquidad actúa sobre los hombres malos que libremente se entregan a la maldad, al rechazo de la verdad, al odio hacia ella. Por el contrario, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que el desprecio y negación de la verdad que Dios quiere que todos conozcan para salvarse, refleja la acción del gran mentiroso y conduce a la perdición y a la muerte espiritual. El diablo no solo es mendaz desde el comienzo, sino también asesino. En la mentira y en la muerte el diablo enreda su cola, pero no lo hace todo. También hay allí lugar para la maldad y libertad humanas. El misterio de iniquidad y el impedimento son dos fuerzas de orientación contraria. El misterio de iniquidad favorece la revelación del anticristo, el impedimento la retarda. El anticristo se alimenta de los pecados humanos atizados por la acción secreta e incisiva del malo. Forma con el misterio de iniquidad una fuerza humano-satánica que actúa en dos tiempos: el de la actuación débil e ineficaz mientras no llega el fin, como dice en el versículo 7, el de la actuación triunfadora al final de los tiempos, como dice en el versículo 8. Pero aunque el anticristo llegue al final a manifestarse, la fuerza del impedimento siempre será superior a la iniquidad. El impedimento se sustenta sobre el Señor Jesucristo y forma con él una sola fuerza benéfica humano-divina, que también actúa en dos tiempos: el de la retención eficaz de la manifestación del impío hasta que Dios disponga lo contrario,
y el otro tiempo, el del triunfo definitivo sobre el anticristo por parte del Señor. Aquí hay una acotación importante que hay que entender bien. El impedimento actúa eficazmente. El misterio de iniquidad no puede vencerlo. Si parece hacerlo, es solo en apariencia. En realidad, el anticristo se manifestará no porque haya destruido al impedimento, sino porque Dios dispondrá sacarlo del medio a fin de triunfar definitivamente sobre el hombre de la perdición. Cuando se cumpla la misión de la Iglesia, Dios mismo desencadenará el fin del mundo, permitiendo la revelación del anticristo, para así vencerlo definitivamente de manera pública. La palabra de Dios no puede ser acallada, y su último grito será siempre el de la victoria, aunque sea a costa del derramamiento de la sangre de los enviados a anunciarla. Los elegidos no marchan hacia la derrota, sino hacia la parucía, que es victoria de Cristo, aunque, como en la cruz, el enemigo parezca llevarlas de vencer. ¿A qué realidad concreta se refiere San Pablo cuando habla del impedimento y del anticristo? Son muchas las opiniones. Dejo de lado, por falta del tiempo, las que dicen que el apóstol se refiere solamente a la ruina de Jerusalén. El texto bíblico no permite dejar de lado la referencia escatológica al fin de los tiempos. Dentro de esta perspectiva, la opinión más extendida es la que ve en el impedimento al Imperio Romano y su representante el emperador. Según esta explicación, mientras no se diluya el orden social y político sostenido en ese entonces por el poder imperial romano, no puede manifestarse el anticristo. Lo anárquico es favorable al anticristo, el orden no. Luego de la caída del Imperio Romano, los partidarios de esta explicación suplantaron al imperio con el orden civil y sus representantes. La opinión es verosímil, pero presenta la dificultad de hacer pensar que la manifestación del anticristo se ve impedida por una razón de índole humana y terrenal, el orden civil y el político. Parecería mejor considerar que hay una razón más elevada, que usa de los agentes terrenos para sus propósitos, y esa razón más elevada es el designio salvífico de Dios. Otros dicen que ese impedimento es el arcángel San Miguel o la predicación del Evangelio. Distintas opiniones posibles. Como sea, el impedimento no parece ser una realidad perteneciente solo a un momento histórico de la humanidad. De hecho, ese impedimento actúa desde siempre y hasta el fin de los tiempos, cuando su levantamiento dé lugar al anticristo. ¿Cómo entender el anticristo? Vamos al tercer texto. Primera de Juan 2, 18, 23. En este pasaje, el apóstol y evangelista habla del anticristo en singular y de los anticristos en plural, versículo 18. El evangelista ve en la aparición de estos últimos la señal de la última hora, es decir, del tiempo que se ha abierto desde la ascensión de Jesús hasta la parucía. Última hora no es el último instante de la historia, sino todo el tiempo que nosotros estamos recorriendo. La aparición de estos personajes son la señal de que este tiempo es el último. Por lo tanto, no se nos está hablando de señales de la inmediatez de la segunda venida en gloria del Señor, sino de algo que caracteriza nuestro tiempo presente. Dice San Juan, anticristo viene. Quiere decir que la realidad que recibe este nombre es una realidad opuesta a Dios y usurpadora de su nombre, está viniendo ahora, en este tiempo que media hasta que llegue el fin. Este anticristo, así presentado, no parece por ahora ser un individuo. Vamos a ver qué podemos decir después. Porque si fuera individuo no podría ser contemporáneo a todo el tiempo, sino una realidad colectiva permanentemente presente hasta que se manifieste cuando la historia humana llegue a su fin. Los anticristos, dice San Juan, son falsos hermanos. La fuerza de la verdad revelada discrimina a los verdaderos de los falsos hermanos. Ante ella no se puede permanecer neutral.
Los que no son fieles se secan como el sarmiento que se separa de la vid. Tales son los anticristos que salieron de la iglesia, pero que no eran verdaderos hermanos. Otra vez, como en San Pablo, la infidelidad humana trabaja para el anticristo. Sin embargo, la constatación de la existencia de anticristos no es una nota meramente negativa. Ella pone al descubierto la verdadera comunidad de los fieles. La infidelidad de estos anticristos está en la negación de la divinidad del Hijo. Pero el anticristo también puede ser interpretado como una realidad individual, porque para esto hay muchos indicios también, tanto en la Escritura como en la tradición. Sí, algunos insisten en la interpretación colectiva. Las dos interpretaciones, la colectiva y la individual, son viables. Puede decirse que la comprensión del anticristo oscila entre una realidad individual, un personaje que aparecerá al final de la historia, y otra colectiva. Los textos analizados presentan indicios favorables a las dos opiniones, y ello es muy sugestivo y nos permitirá extraer algunas consecuencias. Tal vez pueda decirse por ahora que las fuerzas anticristianas que actúan en la historia de los hombres en contra de Jesucristo, desencadenando persecuciones contra la Iglesia, doctrinas falsas, escándalos, al final de los tiempos esas fuerzas anticristianas se encarnarán en un jefe determinado. Esos anticristos cumplen la función del misterio de iniquidad de San Pablo. Por eso, en términos paulinos, puede decirse que el anticristo del final se refleja y anticipa en los actores humanos del misterio de iniquidad, a los que San Juan llama anticristos. Vamos al último texto del Apocalipsis, capítulos 12 y 13. Estos dos capítulos son el punto culminante de todo el libro del Apocalipsis. En ellos se describe la esencia, estemos atentos a esta idea, en estos capítulos se describe la esencia que anima y empuja el desarrollo de la historia de la humanidad, es decir, lo que se está gestando también ahora entre nosotros. Las principales figuras son la mujer y sus hijos, por un lado, el dragón, diablo y sus secuaces por el otro. La lucha que entre ellos se entabla describe la problemática fundamental de la historia humana. En primer lugar, aparece en el cielo una mujer vestida de sol. Está encinta y próxima a dar a luz. Versículo 1 y 2 del capítulo 12. También aparece un dragón enorme. Su descripción nos invita a considerarlo como la personificación de los enemigos de Dios, en el que se concentra lo peor del odio a todo lo divino. Su color rojo denota su acción. Por donde pasa, siembra rencores y ríos de sangre. No se presenta según la imagen normal de un dragón, sino con aspecto monstruoso. Tiene 7 cabezas, es decir, pleno de maléfica astucia. Sobre estas cabezas se asientan 10 pares de cuernos que simbolizan su poder, coronados por 10 diademas, signos de sus pretensiones de realeza y dominio. Versículos 3 y 4 ustedes pueden ver esta descripción. La pobre mujer, en cambio, se revela débil e indefensa ante el poderío que ostenta el dragón, que con su cola hace precipitar a tierra 1/3 de las estrellas del cielo. Noten el contraste de poderío e indefensión. El niño que nacerá de la mujer dará comienzo al imperio del Mesías, que arrebatará al dragón su pretendido poder sobre la tierra. Por eso, la bestia infernal está a su acecho a fin de destruirlo apenas nazca. Pero nada puede contra él. En cuanto nace, el niño es llevado al cielo para ser entronizado en el trono de Dios. Versículo 5. Frustrado en su intento, el dragón recorre el cielo con sed de venganza y con ansias de destrucción, pero nada puede hacer así. Ese ya no es su lugar. El arcángel San Miguel y sus huestes, luego de haberlo vencido, lo precipitan a tierra. Versículos 7 al 9. Solo allí, en la tierra, podrá, por un tiempo limitado,
ejercer su odioso poder. Primero la emprende contra la mujer, que habiendo ya dado a luz, huyó al desierto, a un lugar que Dios le tiene preparado para su protección. En ese lugar permanecerá durante todo el tiempo que dure la persecución del maligno, pero que es un tiempo imperfecto, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que no llegan a ser 7. Ustedes saben, 7 es el tiempo que implica plenitud, o sea que tiene tiempo el diablo, pero no es pleno, no es todo el tiempo, tiene un tiempo acotado, 3 años y medio, es decir, no la plenitud de la perfección. Ese dragón es poderosísimo, la mujer es indefensa. El arsenal del diablo nada puede contra ella, sin embargo, porque la mujer es especialmente protegida y cuidada por Dios. Enfurecido por esta segunda derrota, que no puede nada contra la mujer, el diablo va a hacer la guerra a los hijos de la mujer. Para eso, ¿qué hace? Suscita nuevos y más escalofriantes instrumentos de persecución y odio. Parado sobre la tierra en la playa marina, versículo 18, a ver si podemos pasar. Versículo 18, antes, volviendo atrás, ahí. El versículo 18, parado sobre la playa, hace surgir del mar una bestia. Ahora sí, al capítulo 13, pasemos una más. Hace surgir una bestia que concentra en sí las formas de la bestia profetizada por Daniel. Daniel había profetizado 4 bestias. Las 4 bestias están concentradas ahora en esta última bestia. Esa bestia que profetizó Daniel se había cumplido en Antíoco IV Epífanes. Esta nueva bestia es semejante a una pantera, con patas de oso y boca de león. Es decir, goza de astucia felina y de la capacidad de camuflarse de la pantera. Su potencia de ataque es irresistible, como las garras de un oso. Es arrojada, fuerte y trituradora, como la boca de un león. Además, tiene 7 cabezas, que son las 7 colinas de Roma, y 7 emperadores. En las cabezas lleva 10 pares de cuernos que simbolizan 10 reyes que actúan en íntima y constante unión política y persecutoria con la bestia. Y el poder físico y militar que estos cuernos significan es también regio y soberano, como lo muestra el simbolismo de las diademas, versículos como aparece más adelante en otro capítulo. En fin, la bestia salida del mar se opone a Dios. Sus cabezas ostentan nombres blasfemos, que son los nombres que los emperadores se hacían dar: Dios, divino, adorable, Hijo de Dios, Salvador, Señor. La bestia, por lo tanto, bien puede indicar al Imperio Romano, sus emperadores y reyes. Pero ya sabemos que las visiones proféticas no admiten una sola y única realización. Esta bestia, por lo tanto, también actuará al final de los tiempos. Se la puede identificar con el anticristo o el hombre impío del que nos habló San Pablo. Esta bestia actuará contra los hijos de la mujer usando del poder que le dio el dragón. Su poder, entonces, es vicario, no es real. Aunque venga del mar y pertenezca al ámbito del humano, está animada por una fuerza preternatural. Fue el dragón diablo el que la entronizó en su trono de maldad y la dotó de autoridad universal, versículo 2. Por esto mismo, ante sus enemigos se presentará con rasgos milagrosos, remedos burlescos de Cristo resucitado. Una de sus cabezas, herida de muerte, vuelve a la vida, por acción del dragón. Pero vean cómo el diablo, su intento es hacer la caricatura de Cristo, imitarlo de manera invertida. Cristo resucitó, esta bestia también tiene algo de resurrección, un cuerno que vuelve a la vida. Por este prodigio la tierra entera seguirá a la bestia y al adorarla se entregará al dragón, versículo 3. Solo se van a ver librados los elegidos de antemano por Dios, versículo 8. En el fin de los tiempos, solo la paciencia martirial de los santos saldrá victoriosa. Los demás quedarán sometidos al poder de la bestia infernal, que no se cansará de hacer guerra y de blasfemar continuamente contra Dios. Aquel dragón infernal completa su trinidad maléfica haciendo surgir otra bestia,
no del mar sino de la tierra. Versículo 11. Exteriormente esta nueva bestia tiene forma de cordero, pero interiormente es un dragón, tal como lo revela su hablar y razonar. Sus cuernos son como los del cordero, pero su hablar como el del dragón, es decir, lleno de astucia, mentira y seducción. Esta segunda bestia es una potencia de índole espiritual que el dragón diablo pone al servicio de la primera bestia, el anticristo, versículo 12. Su poder es de carácter político y antirreligioso. La misión de esta segunda bestia es la de propagar el culto de la primera, de la cual recibe todo poder y goza de la capacidad de hacer prodigios que le confiere directamente el dragón, versículo 13. Por ejemplo, imitando inversamente a Elías ante los profetas de Baal, hará bajar fuego del cielo, con lo cual los hombres no solo seguirán al sacerdote de la primera bestia, sino que además atacarán a los verdaderos profetas, como en su tiempo Elías pasó al degüello a los falsos profetas. Quiere decir que la primera bestia exigirá para sí la adoración y el servicio debido a Dios. Ella se proclamará Dios. Por eso, como no hay culto sin imagen, el falso sacerdote de la bestia mandará construir una imagen suya para que sea por todos adorada bajo pena de muerte. Versículo 14. Esta segunda bestia, en la que debemos ver una figura sacerdotal, siente tanto odio como la primera y el dragón contra Dios y todo lo que es suyo, pero lo disimula bajo apariencia de manso cordero. Estos son los textos bíblicos. Paciencia. Ahora pasamos a las reflexiones teológicas, lo que tenemos que sacar de esto. Era necesario pasar por esto para entender lo que nos dicen los textos. Una primera reflexión tiene que ver sobre la relación que hay entre la parusía y la historia, nuestro tiempo. Primero, una observación. El anuncio del fin conjuga dos momentos. Uno intratemporal, que ponemos bajo el signo del anticristo, pero que no se concentra solo en los últimos tiempos de la historia, sino que abarca toda la historia. Otro momento extratemporal, la parusía, que causa el fin del tiempo y que podemos colocar bajo el estandarte victorioso de Cristo. Mirada desde el tiempo, la historia marcha hacia una situación catastrófica. Visto desde la perspectiva trascendente que muestra la fe, el fin extratemporal de la historia será una contundente y gloriosa victoria de Cristo y sus elegidos. Es este segundo momento el que sostiene la esperanza cristiana y anima el actuar de la Iglesia en la historia. Si no tuviéramos la fe en esta victoria de Cristo, entonces nada tendría sentido. Pero porque esperamos en eso, actuamos. En segundo lugar, una pregunta. ¿Con qué intención el Señor hizo las profecías sobre el fin de los tiempos? ¿Fue solamente para que estuviéramos atentos, para que ese momento no nos sorprendiera? ¿O fue también para brindarnos un elemento de juicio indispensable para la justa consideración del tiempo presente? Tener indicios de la cercanía del fin será muy útil para cuando ese fin realmente esté próximo. Sin embargo, ello parecería aprovechar realmente solo a los contemporáneos de ese momento. Para la innumerable cantidad de personas que no vivirán esa situación, la profecía no parecería brindarles más que el conocimiento de que habrá un fin en el que el Señor vencerá definitivamente la fuerza del mal, pero nada más. En cambio, si la profecía apocalíptica no se refiere solamente al fin señalando su inmediatez, hace comprender a los hombres de todas las épocas el núcleo esencial de la historia, es decir, lo que en ella, a cada momento y en cada decisión humana, realmente se gesta y se hace en juego. O sea que la profecía del fin nos concentra sobre lo más importante.
Tal vez por esto mismo las profecías sobre el fin señalan con su anuncio también acontecimientos históricos que no son todavía el fin, como la ruina de Jerusalén. Las profecías acerca del fin de los tiempos pueden ser consideradas en relación a ese fin como indicaciones de su mayor o menor proximidad. Así, estas profecías no son vistas como revelaciones del núcleo del acontecer histórico, sino como revelaciones de los momentos penúltimos de la historia. Este modo de ver no contempla la historia en su totalidad, sino en sus últimos momentos, con el ansia de poder descubrir cuándo será el tiempo final, o al menos si ese fin está próximo a estallar. Me parece posible comprender estas profecías de otra manera, complementaria, poniéndolas en referencia no ya a la inmediatez del fin, sino con toda la historia de principio a fin. En esta visión, la referencia al fin, que es esencial a la profecía apocalíptica, no desaparece, pero es recogida de otra forma. Así, se podría comprender de un modo distinto la indicación del Señor cuando profiere las profecías del último día de que el fin no vendrá tan inmediatamente aún. La indicación no pondría en primer lugar el aspecto cronológico del problema, sino su carácter, digamos, existencial. Esto es, porque el fin no es inmediato, es necesario tomar la historia en serio y ver en ello lo que el anuncio del fin señala. Según esta comprensión, las profecías apocalípticas harían referencia a algunos acontecimientos en los que el núcleo de sentido de la historia se manifiesta más claramente. No porque ese sentido no esté en el entramado de toda la historia, sino porque en esos hechos anunciados por la profecía, el sentido de la historia brilla y se refleja mejor. ¿Cuál es, para decirlo de una sola vez, el núcleo de sentido de la historia? Es la alternativa entre salvación y condenación. Eso es lo que se juega en cada instante de mi libertad. Lo que está en juego en la historia, lo que le da sentido a nuestra existencia individual y colectiva. Eso que se va a poner de manifiesto en el juicio final está en juego en cada momento. Y en esa decisión entre salvación y condenación no estoy yo solo con mi libertad ante el bien, sino que estoy yo acompañado por el misterio de piedad, que es la gracia de Jesucristo, y ante mí el enemigo, que el dragón y el diablo, el anticristo, el misterio de iniquidad, que está potenciando todos los males para que yo haga la mala elección, evidentemente. Voy a pasar adelante, porque esto si no se va a hacer muy largo, y vamos a la última conclusión. Me quedan muchas cosas por decir, pero realmente ya no es tiempo de continuar hablando. Voy a la reflexión conclusiva, que me parece que es lo más que conviene decir ahora. Pregunta crucial. ¿Estamos cercanos al fin? Lamento decepcionarlos. Esta es la gran pregunta que todos quisiéramos poder responder, pero no es posible dar ninguna respuesta, ni afirmativa ni negativa. No sabemos. Puede ser, pero no lo sabemos. No podemos saber si los acontecimientos que presenciamos en nuestro tiempo son señales que nos hablen de una inminente venida del fin. Con lo que llevamos dicho, podemos comprender que algunos hechos actuales pueden parecer y ser apocalípticos, pero sin que por ello tengamos que afirmar que el fin sea inminente. Fue apocalíptica la caída, la destrucción del templo, pero el fin no fue inminente. Pero si no podemos preguntarnos sobre la cercanía del fin, podemos preguntarnos si hay algún hecho actual que reviste especiales rasgos apocalípticos. A mí me parece que sí. El padre Castellani pronosticó algunos, sin pretensión de exhaustividad. Es muy sugestivo que haya querido presentar los acontecimientos que vendrán al final bajo el título de hechos ya ocurridos en el pasado. Eso indica que esos hechos del pasado, ya en ellos había algo de apocalíptico, permitiendo por eso mismo pensar cómo será el fin. Por ejemplo, para el final de los tiempos conjetura el padre Castellani distintas persecuciones
con antecedentes en otras ya ocurridas. Menciono una, la persecución de Juliano, bajo la forma de una religión falsa, parecida a la cristiana, animada por la segunda bestia, que puede ser un antipapa o un gran genio religioso, o simplemente la masonería o el socialismo. Una posible conjetura. Estas palabras de Castellini son un pronóstico. Habría que ver si eso ya está en su etapa de cumplimiento. De hecho, algo de ello ya se ha realizado. Y por eso se pueden colocar los acontecimientos anunciados bajo el nombre de los antiguos opresores. Pero la pregunta que nos hemos formulado apunta en otra dirección. ¿Hay algún acontecimiento o hecho actual que revista características apocalípticas, como en su tiempo las revistieron las persecuciones de Nerón, de Juliano, de Diocleciano? Me parece que sí. Y paso a referirles uno de esos hechos que está sucediendo ahora y que se me ocurre de lo más llamativo. Sin duda en ello trabaja el misterio de iniquidad, aunque no puedo decir si el impedimento ya va a ser levantado como para que definitivamente se manifieste el anticristo. Estamos acostumbrados a pensar el anticristo como una persona o una institución. Es probable que así sea, pero no podemos negar que al menos su preparación sea una ideología, un pensamiento, una idea. De hecho, el profeta del anticristo, que aparecerá con forma de cordero, razonará como dragón, o sea que va a proponer una idea, una enseñanza, una doctrina. Expresará un pensamiento torcido bajo apariencia de verdad y humanidad. En este sentido, hay en nuestros tiempos una ideología que, sin pretender que anuncie la inminencia del fin del mundo, creo que tiene en sí mucho de apocalíptico. Es decir, es disolvente de la historia humana y tiene algo de preparativo del anticristo. Me refiero a la ideología de la perspectiva de género. Paso a explicarme. Es una ideología. Ideología es un sistema cerrado de ideas que se propone como modelo sobre el cual estructurar la realidad. No se basa en la realidad, no se pone a prueba por experiencias o argumentos, sino que es una idea que hay que plasmar. No tiene apoyo en la realidad. Por lo tanto, no se la puede refutar, porque por más que yo la refute con argumentos, el que tiene ideología no afirma esa idea por argumentos. Es dogmático, es así, y la realidad se tiene que acomodar. Por eso, el que es ideólogo o está ideologizado no busca argumentos, sino que busca poder para implementar su ideología. Hablamos de ideología de perspectiva de género. ¿Qué es esta expresión, perspectiva de género? La perspectiva de género es una mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades construyen sus reglas, sus valores, prácticas, procesos y subjetividad, dándole un sentido nuevo a lo que son las mujeres y los varones, a las relaciones entre ambos. La perspectiva de género se propone establecer, construir nuevas relaciones entre el varón y la mujer. No las toma de lo que es el varón y la mujer, porque eso es la realidad y la ideología no tiene nada que ver con la realidad, sino que va a construir una nueva realidad. ¿De qué presupuesto parten esta ideología? De ninguna experiencia, de ningún análisis de la realidad. El presupuesto es de origen marxista, es la idea de que las relaciones entre el varón y la mujer se dan en términos de lucha y oposición. Se estipula así dogmáticamente que las relaciones entre ambos sexos han sido siempre de lucha con la victoria hasta el momento del varón sobre la mujer. Relación varón-mujer es dialéctica, de oposición y lucha. Por ahora gana el varón. ¿Con qué armas ha vencido el varón a la mujer? Con la institución del patriarcado, que le ha asignado a la mujer el rol de la maternidad. La maternidad no tiene nada que ver con la biología de la mujer, con su naturaleza. Es una construcción social de la que, a juicio de las feministas radicales, hay que liberarse. La revolución que propone la ideología de esta perspectiva de género, llevada a cabo por el feminismo radical, consiste en dar a la mujer el dominio de los medios de producción,
de reproducción, de manera semejante a como bajo el influjo marxista se propuso al proletariado apoderarse de los medios de producción hasta entonces en manos de la sociedad capitalista y burguesa. Como la diferencia entre el varón y la mujer es de género, ella se construye socialmente. Hay que construir un nuevo varón y una nueva mujer. Se la ha construido de una manera que resultó opresora para la mujer. Hoy esa relación debe revertirse, al menos por un tiempo, en el sentido contrario. Se entienden entonces las palabras que la Presidente pronunció con motivo de la promulgación de la ley llamada del matrimonio igualitario. ¿Qué dijo en su momento? No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. Ideología de género, construcción. Lo que hemos promulgado es lo que tenemos que hacer. Escuchemos a una de las ideólogas de perspectiva de género más famosas, Simone de Beauvoir, que fue pareja de Jean-Paul Sartre. ¿Qué dice? Es espeluznante, pero está escrito, Debe obligarse a la mujer a liberarse del trabajo de madre. Pensamos que ninguna mujer debería tener esta opción. No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no deben tener esa opción, porque si esa opción existe, demasiadas mujeres, con sentido común, decidirán por ella. Quiere decir que para librarse de la opresión del varón, la mujer debe dejar de ser mujer, porque eso implicaría definirse en oposición al varón, y la mujer debe llegar a definirse desde y por sí misma. El texto que les leí deja ver el límite al cual se enfrentan las feministas, la biología y naturaleza de la mujer. Pero vean esto, de este modo se enfrentan al don de la creación y por consiguiente también se enfrentan al creador. Vean lo satánico de esto, por donde se deja de ver al mismo tiempo la fuerza preternatural que alimenta y empuja esta ideología. Así también se expresa esta misma autora. No existe una naturaleza femenina. Esta es una creación de la historia y de la cultura. La mujer tan solo tiene una dimensión corporal que la condiciona y de la que debe desprenderse para poder llegar a ser como el hombre. Esa condición corporal es la maternidad. No pensemos, sin embargo, que la ideología de la perspectiva de género se contenta con dar a la mujer un puesto de preeminencia sobre el varón. No busca una revancha. Busca lo que se propone la ideología marxista que la estructura y anima: llegar a un estado de síntesis en el que nada quede de los elementos que sintetiza. Me explico. La ideología marxista se inspira en la filosofía hegeliana. Para esta filosofía, el desarrollo de la historia se produce por la oposición de los momentos llamados tesis y antítesis. De esta oposición deberá surgir una instancia superadora llamada síntesis. Aplicado este esquema a los objetivos de la ideología de perspectiva de género, resulta que la tesis es el momento del patriarcado opresor de la mujer. La antítesis es la propuesta de la ideología de género que pretende darle a la mujer el control de los medios de reproducción. Pero la síntesis se logrará cuando se superen estas dos instancias. La ideología apunta a la instauración de un estado de neutralidad de los sexos, donde no haya ni varones ni mujeres, ni siquiera construidos socialmente, es decir, una sociedad donde no se dé ya la diferencia de los sexos. De este modo se pretende, si no eliminar, porque es imposible, sí pasar por alto la diferencia biológica y natural entre el varón y la mujer. No solo deben desaparecer los sexos, sino también los géneros. Para que esto no parezca una interpretación o extrapolación personal mía a partir de los principios de estas feministas, les cito este otro texto. La igualdad feminista radical significa
no simplemente igualdad bajo la ley, que haya una ley que diga la mujer tiene el mismo derecho que el varón. No es eso. Ni siquiera igual satisfacción de necesidades básicas, sino más bien que las mujeres, al igual que los hombres, no tengan que dar a luz. La destrucción de la familia biológica permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes de cuantos han existido anteriormente. Ustedes se dan cuenta porque esta ideología entonces ataca a la familia. Está todo muy bien pensado. Esta ideología propone un plan concreto de implementación que otra feminista expuso muy claramente, sin tapujo alguno, bajo el sugestivo título de Política del Cyborg, organismo cibernético. Primer punto, primer paso, borrar las denominaciones de masculino y femenino. No hablar ni de varón, ni de mujer, ni de macho, ni de hembra. Borrar del diccionario. Abolición del contrato. Es medio difícil porque hay que borrar del diccionario toda palabra masculina o femenina. No sé, Bueno, pero hay neologismos que buscan esta abolición. Saben que eso es imposible, pero la ideología no piensa en el aire solamente, sino que es muy perspicaz y sabe cómo lograr esto. Segundo paso, abolición de contrato matrimonial y de cualquier otro sucedáneo, lo cual significa en concreto reconocimiento de uniones sexuales, ¿sí? No matrimonio, no, ni sacramento, ni unión sexual, nada más. Tercer paso, separación absoluta de las actividades sexuales de las actividades de reproducción, sexo libre, sin compromiso. Cuarto paso, operaciones de cambio de sexo como una especie de cirugía de utilidad pública. Se va a llegar a que las obras sociales o los hospitales públicos tengan que, por obligación, brindar el servicio. Bueno, quinto paso, abolición de la familia y de la sexualidad en pareja. ¿Por qué? ¿Cómo? Por medio de prácticas individuales y grupales. Abolición de la familia y de la sexualidad en pareja. Sexto, elección de cuerpo y sexo por medios quirúrgicos. Muchos de estos pasos están. Séptimo, esto es lo que falta, pero ya hay pasos en este sentido, mundo sin reproducción humana sexual. Clonación, fecundación artificial. Otra feminista que dice, abiertos a la posibilidad de nuevas transformaciones, los cuerpos cambian y se transforman para dar vida a cuerpos posthumanos. Una naturaleza humana completamente artificial, abierta a mutaciones, mezclas y manipulaciones. El objetivo. El verdadero propósito de esta ideología, que la muestra en su talante, presta atención a este texto porque muestra el talante apocalíptico de esta ideología, que es mostrado sin tapujos por otra feminista. Presten atención. No importa la posibilidad real de un mundo sin sexos. O sea, que estamos todavía más allá. La síntesis que era, un mundo sin sexos, no importa. No importa un mundo, la posibilidad de un nuevo ser humano. No. Se trata de la vieja tentación. Lo que se propone es el hombre creado por el hombre. Es la superación del ateísmo, la incredulidad o el escepticismo. Es el triunfo del hombre Dios. ¿Ven? O sea que no es tampoco una utopía de una sociedad sin sexo que sabemos que no vamos a lograr. Lo que importa es que el hombre sea Dios, que crea al hombre nuevo. Las investigaciones científicas ya están trabajando para lograr este objetivo. Este año, en un programa de ciencia de la BBC, del 24 de marzo de 2011, se anunció, por ejemplo, que algunos científicos en Japón habían podido cultivar con éxito esperma de ratones en el laboratorio. Y aunque todavía no se conocen resultados concretos, se llevan a cabo en distintos lugares del mundo investigaciones ordenadas a crear
úteros artificiales. La ideología de género y sus aplicaciones prácticas me parecen apocalípticas. No sé si señalan la venida inminente de la parucía. Según el principio que he enunciado antes, no es necesario que la parucía sea inminente, pero en estos hechos me parece que puede leerse un anticipo de lo que define el fin de los tiempos y el reinado del anticristo. ¿Por qué me parece apocalíptica? Porque creo que el intento del diablo es proclamarse Dios de este mundo en una clara parodia del verdadero Dios. El Apocalipsis, por ejemplo, lo presenta dando origen a una trinidad maléfica: dragón, bestia, profeta de la bestia. Imitación de la Trinidad. Como vimos, algunas de sus características se presentan como una imitación de Cristo invertida, muerto y resucitado. De hecho, se presentará como un nuevo Salvador, al que seguirán las multitudes de los no elegidos. No lo puede mostrar esto, pero el anticristo no se va a presentar como un hombre malvado. Él va a aparecer en el momento en que pueda poner paz en el mundo. De tal manera que el mundo va a ser una isla, con un gobierno del anticristo. Por lo tanto, va a tener que erradicar a la Iglesia. La Iglesia no se va a enfrentar a este poder político como una potencia mundana, porque no es una potencia mundana. O sea que la Iglesia se va a enfrentar con el martirio. Esa es la forma de la Iglesia, no lo puede desarrollar, pero esa va a ser la forma de la Iglesia. El anticristo, entonces, que va a hacer del mundo una isla por un imperio, va a traer paz porque no hay nadie de afuera que haga guerra. Esa va a ser la paz que da el mundo, no la de Cristo. Pero dentro del imperio va a haber un control de policía estricto. El que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Y el que no adore a la imagen de la bestia será aniquilado. Entonces se presentará como un nuevo Salvador. Con los avances tecnológicos y científicos, se va a presentar como alguien que aporta remedio para todas las enfermedades, y hasta la muerte misma va a ser prolongada. Un paraíso en la tierra, que es lo que quiere el diablo, el cielo en la tierra, la parodia de Dios. El anticristo se presentará como un nuevo Salvador, al que seguirán las multitudes de los no elegidos. Por último, me parece que en el intento de lograr una sociedad sin sexo ni género, el demonio quiere hacer un hombre a su imagen y semejanza, es decir, asexuado, o mejor dicho, cultural y socialmente asexuado. Con eso el diablo pretende un hombre que ya nada tenga que ver con el hombre imagen de Dios, del que nos habla el libro de Génesis y del que se dice explícitamente que lo creó varón y mujer. De hecho, hay una novela de Gallardo, Omega 666, que me parece, siempre me llamó la atención, pero ahora que estudié esto, me pareció genial esto. Al final, el Papa, que usando los medios tecnológicos ocultamente, aparece dando un mensaje al mundo que ya no conoce ni del Papa, ni de la Iglesia, ni de nada, ¿no? ¿Qué dice el mensaje? Dios creó al hombre varón y mujer. Siempre me llamó la atención. El Papa se aparece en este mundo y va a decir eso. ¿Por qué no dice conviértanse y crean en el Evangelio? ¿Por qué no da el nombre de Jesucristo? Me parece realmente profético eso. Dios creó al hombre varón y mujer, en contra de lo que el diablo quiere hacer, un hombre que no sea varón ni mujer. En definitiva, el demonio está escribiendo su propio libro del Génesis. Cuando crea ponerle punto final, llegará la parucía. ¿Cuál es el impedimento que aún retrasa la aparición del anticristo? El misterio de iniquidad tiene en la ideología de perspectiva de género un arma sumamente poderosa. Sin embargo, aún no parece llegar el hombre impío, el anticristo. ¿Qué lo retiene? En el libro del Apocalipsis que hemos analizado, vimos que la mujer es defendida por la tierra que absorbe el río de agua que el dragón vomitó de su boca. Creo que la tierra puede simbolizar el sentido común basado en lo que las cosas son por designio creador de Dios. Mientras contemos con este antídoto, el diablo no podrá tocar a la mujer.
Su propósito es envolverla en las aguas confusas que salen de su boca. Quiere que deje de ser mujer, pero la tierra se lo impide. Es decir, la afirmación de la ley natural que Dios ha puesto en las cosas cuando las creó. La defensa de esta filosofía podrá funcionar como impedimento ante el ataque del misterio de iniquidad con su arma ideológica. El límite que tiene la ideología de género es lo que Dios puso en el hombre al diferenciarlos como varón y mujer. Contra eso no hay ideología que pueda, porque por más que luchen, el hombre es lo que es, el varón lo que es y la mujer lo que es. Debemos aferrarnos a ello, aunque cueste sangre. Mientras esta lucha perdure, habrá tiempo para que el número de los elegidos sea completado. Cuando ese número se alcance, entonces Dios mismo sacará de en medio el impedimento, no porque ya no sirva, sino para vencer definitivamente al diablo y al anticristo. El triunfo de Jesucristo será la corona de la resistencia que el impedimento pone al reino del anticristo, la corona de los mártires. Pido disculpas por no haber podido desarrollar gran parte que me quedó en el tintero, pero realmente ya son las 11:20, así que ya es demasiado. Muchas gracias.